No hay ningún otro libro de la literatura universal que se parezca al Evangelio según Juan. Tampoco tiene igual en la Biblia, ni siquiera entre los cuatro evangelios. No comienza como Mateo o Lucas con el nacimiento de Jesús, ni como Marcos con el bautismo de Jesús, sino con el infinito poder y la gloria de Dios y el misterio de la creación. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El autor de este libro extraordinario no nos da a conocer su nombre, pero siempre se ha llamado el Evangelio según Juan. Y en la ciudad de Jerusalén, los arqueólogos han descubierto información acerca de la ciudad durante la vida de Jesús que concuerda perfectamente con lo que está escrito en el Evangelio según Juan. No hay duda de que la persona que lo escribió estaba familiarizada con la ciudad de Jerusalén antes de que la destruyeran los romanos en el año 70. En otras palabras, el escritor estaba presente durante los eventos que describe o cerca de la fecha en que ocurrieron. Dentro del libro mismo hay otras pruebas. En la última cena de Juan 13 había un discípulo sentado a la derecha de Jesús y vuelve a ser mencionado durante la crucifixión en el capítulo 19, versículo 35. El texto dice, «El que lo vio ha dado testimonio de ello, y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean». En el capítulo 21, versículo 24, leemos, «Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Y estamos convencidos de que su testimonio es verídico». ¿Quién es entonces este discípulo? ¿Y quiénes son esas personas que dicen, «Y estamos convencidos de que su testimonio es verídico»? La iglesia primitiva lo identificó como el apóstol Juan, que vivía con un grupo de cristianos cerca de Éfeso. Si el Evangelio fue escrito a finales del primer siglo, cuando Juan ya era un anciano, él necesitó ayuda para escribirlo. Así que él no estaba trabajando aislado, sino en compañía de una comunidad de creyentes que creían que estaban haciendo el trabajo en equipo. Cuando Juan escribe acerca de los milagros de Jesús, se refiere a ellos como señales. Es que los milagros señalan algo, una realidad superior a los milagros mismos. Abra el Evangelio según Juan, capítulo 4, y leerá acerca de un funcionario real que vivía en el pueblo de Capernaum. El hijo del funcionario estaba enfermo de gravedad. Con el paso de las horas empeoró su condición y no había nada que hacer. Si con dinero hubieran podido salvarle la vida, lo hubieran gastado todo. Pero el hijo estaba a punto de morir. El funcionario salió enseguida al encuentro de Jesús, confiado de que si le suplicaba que fuera, iría a sanar a su hijo. Pero Jesús no tenía prisa. «Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios», le dijo. El funcionario no comprendía. «Señor, baja antes de que se muera mi hijo», le rogó. «Vuelve a casa, que tu hijo vive», le dijo Jesús. De alguna manera el funcionario supo tan pronto como Jesús se lo dijo que su hijo había sido sanado. No hacía falta que Jesús fuera y lo tocara.
con su sola palabra podía sanarlo. Juan se refiere al milagro como una señal. Tiene sentido. Jesús lo dijo y sucedió. La voz de Jesús es la voz de Dios. Como resultado de esa señal, el funcionario, su familia, sus siervos, todos los que vivían en su casa, creyeron en Jesús. En el capítulo 9 leemos acerca de otro milagro de sanidad. En Jerusalén había un hombre que era ciego de nacimiento y dependía por completo de su familia y de sus amigos. Pero allí se encontraban también Jesús y sus discípulos. Durante su ministerio, Jesús había sanado a muchas personas al tocarlas, pero aquí en Jerusalén lo hizo de una manera simbólica. Con el polvo de Jerusalén y la saliva de su propia boca, ungió los ojos de aquel hombre. «Ve y lávate en el estanque de Siloé», le dijo. El hombre no tenía idea de quién era Jesús, pero obedeció y fue a lavarse. El estanque de Siloé en Jerusalén era el lugar al que los sacerdotes llevaban vasijas de oro y las llenaban con agua para el templo. Para el pueblo judío simbolizaba el gozo de la salvación. El milagro sucedió al lavarse el ciego la cara. Podía ver, por primera vez en la vida podía ver. El estanque de Siloé sí que fue un lugar de gozo ese día. Dios le había dado la luz. ¿Cómo o por qué había sucedido? No lo sabía él, pero le daría la gloria a Dios. Para Juan el milagro es, sin lugar a dudas, una señal de parte de Dios que indica quién es Jesús y por qué ha venido. 7 veces en el Evangelio según Juan, Jesús nos dice precisamente quién es Él. Juan lo considera de suma importancia, y lo cierto es que no hay nada parecido en ningún otro pasaje de la Biblia. Juan 6:35. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre. Juan 8, versículo 12. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Juan 8:58. Antes de que Abraham naciera, yo soy. Juan 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Juan 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera. Esas afirmaciones de Jesús no son declaraciones sin un contexto. Por ejemplo, en Juan 10:14, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, el contexto es una confrontación con los fariseos luego de sanar al ciego en Jerusalén. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Muchos de ellos decían, está endemoniado y loco de remate, ¿para qué hacerle caso? Pero otros opinaban, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrirle los ojos a los ciegos? No es fácil describir la estructura del Evangelio según Juan. Todo está tan estrechamente entrelazado, pero sus temas son muy claros y se repiten vez tras vez en todo el libro. Es un evangelio de fe.
Juan escribe a fin de que creamos. Y la fe es una relación de confianza, así que Juan está interesado en la manera en que la gente se relaciona con Jesús mediante encuentros personales. Examinemos 3 de esas conversaciones. Primero entre Jesús y Nicodemo, el dirigente judío, luego con la mujer en el pozo en Samaria, y más tarde con Poncio Pilato, el gobernador romano. Abra Juan capítulo 3 y leerá que Nicodemo, un fariseo que era dirigente y maestro de los judíos en Jerusalén, fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Es en esta conversación con Nicodemo que leemos las palabras más famosas del Evangelio según Juan en el versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Posteriormente, en Juan capítulo 7, los jefes de los sacerdotes y los fariseos mandaron unos guardias del templo para arrestar a Jesús de modo que dejara de enseñar. Pero volvieron con las manos vacías diciendo, nunca nadie ha hablado como ese hombre. Los fariseos estaban llenos de desprecio, pero Nicodemo defendió a Jesús. ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? ¿No eres tú también de Galilea?, protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Abra Juan capítulo 4 y verá que Jesús está recorriendo Samaria. Siempre ha habido conflictos políticos y religiosos en el Medio Oriente. Hace 2000 años, uno de esos conflictos era entre los judíos y los samaritanos. Hace mucho tiempo el pueblo samaritano tenía su propio templo aquí hasta que fue destruido en el siglo II antes de Cristo. Juan nos dice que era cerca del mediodía, cuando la mayoría de las personas descansan. Pero había una mujer que llegó a sacar agua precisamente cuando no habría nadie más allí. Había un hombre sentado junto al pozo y ella se dio cuenta de que era judío. Llevaban siglos de estar separados por mutuo resentimiento, de modo que él no era bienvenido. Tal vez tuviera sed. Pero los maestros judíos enseñaban que beber de un vaso usado por un samaritano hacía impuro al judío. Ella sabía que él no le hablaría y por lo general en aquellos días un hombre y una mujer que no fueran parientes no se miraban a los ojos. Pero este hombre judío le pidió que le diera un poco de agua. La mujer, sorprendida, le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. La salvación proviene de los judíos, pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren.
Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. ¿Un Mesías judío que hablaba con los samaritanos? Ella tenía que contarles a los de la aldea acerca de él. Este no era el líder militar que algunos esperaban, sino un profeta, un maestro y un salvador. La vida de la mujer había cambiado y a causa de ella la gente le pidió a Jesús que se quedara con ellos en su aldea. Con tan solo pedir un poco de agua, Jesús había roto las barreras que separaban a los dos pueblos. Los líderes religiosos en Jerusalén consideraban a Jesús como una amenaza y la crisis se produjo en Juan capítulo 11. Al este de Jerusalén está la aldea de Betania. Un amigo de Jesús llamado Lázaro había muerto aquí y su cuerpo llevaba ya 4 días en el sepulcro. Cuando Jesús se encontró con las hermanas de Lázaro, pidió que quitaran la piedra que estaba tapando la entrada del sepulcro. Marta, la hermana del difunto, objetó que ya debía oler mal, pero Jesús insistió. «¡Lázaro, sal fuera!», gritó con todas sus fuerzas. Lázaro había vuelto a la vida. ¡Qué reencuentro con sus hermanas María y Marta! Todos se llenaron de asombro, pero sus reacciones fueron muy diferentes. Algunos creyeron en Jesús, mientras que otros les contaron lo ocurrido a sus líderes religiosos. El sumo sacerdote, José Caifás, se reunió con el Consejo Judío, la Corte Suprema Religiosa en Jerusalén. «Si lo dejamos seguir así», dijeron, «todos van a creer en él». Los sacerdotes y los fariseos estaban conscientes de que de aquí en adelante Jesús tendría tanta autoridad en la mente del pueblo que ellos parecerían intrascendentes. Estaban perdiendo el poder, así que tomaron una decisión. Era necesario matar a Jesús. En el Evangelio según Juan, este capítulo, el capítulo 11, es muy importante. ¿Quién, excepto Dios, puede resucitar a los muertos? De nuevo Juan se refiere a lo sucedido como una señal que muestra quién es Jesús. También es como una bisagra, un punto de inflexión que conduce inevitablemente a la muerte de Jesús. En Juan capítulo 12, María de Betania, la otra hermana de Lázaro, se acercó con medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Judas objetó: «¿Por qué este desperdicio? El perfume debió haberse vendido y así él pudiera haberles dado a los pobres el dinero». «Déjala en paz», respondió Jesús. «Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán». Judas sintió que había sido humillado y para colmo de males frente a una mujer. Unos días después, cuando Jesús y sus discípulos comieron juntos la última cena en Jerusalén, se invirtieron las tablas. Esta vez eran los discípulos cuyos pies fueron lavados y la persona que los lavó era Jesús. Solo Juan describe este suceso y es de vital importancia en el cuadro que pinta de quién es Jesús y por qué vino. Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. De cierto modo, así puede resumirse todo el Evangelio según Juan. Jesús había venido de parte de Dios. Solo Él era el Verbo eterno, la expresión del Padre. Y eso que los discípulos consideraban demasiado humillante para hacer el uno por el otro, lo podía hacer Jesús como una expresión del amor de Dios. Los capítulos 14 al 16 constan de las enseñanzas íntimas de Cristo a los discípulos. La promesa del Espíritu Santo, la productividad espiritual de los que viven en unión con Cristo y la fortaleza necesaria para afrontar la persecución.
Más tarde esa noche arrestaron a Jesús en un huerto de olivos más allá del valle de Cedrón. Lo llevaron a un sacerdote llamado Anás. Anás había sido el sumo sacerdote en Jerusalén hacía años y era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote actual. Lucas menciona a Anás, pero solo Juan describe este suceso. Anás interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. «Yo he hablado abiertamente al mundo», respondió Jesús. «Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo. Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije». «¿Así contestas al sumo sacerdote?». Jesús se mantuvo firme. «Si he dicho algo malo, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas?». Jesús no se intimidaría ni caería en ninguna trampa que le tendiera a Anás con respecto a su enseñanza. Era inútil continuar. Así que lo llevaron, todavía atado, a Caifás el sumo sacerdote. Si querían que Jesús fuera ejecutado, tendrían que llevarlo por la mañana al gobernador romano Poncio Pilato para que lo condenara a muerte. Pilato siguió el proceso normal. ¿De qué delito acusan a este hombre? «Si no fuera un malhechor», respondieron, «no te lo habríamos entregado. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie». El gobernador romano decidió hacer algunas preguntas. Todos los 4 evangelios describen el juicio de Jesús ante Pilato, pero es Juan quien narra el diálogo entre los dos. Pilato llamó a Jesús. «¿Eres tú el rey de los judíos?», le preguntó. «¿Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí? ¿Qué has hecho?». «Mi reino no es de este mundo», contestó Jesús. «¿Así que eres rey?», le dijo Pilato. «Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad». «¿Y qué es la verdad?», preguntó Pilato. Pilato decidió que no iba a ceder ante los sacerdotes. Ellos estaban aprovechando de él para hacerle frente a alguien a quien consideraban una amenaza, y eso a él no le gustaba. «Yo no encuentro que este sea culpable de nada», declaró. «Pero como ustedes tienen la costumbre de que les suelte a un preso durante la Pascua...». «No, no sueltes a ese. Suelta a Barrabás». Barrabás había participado en una rebelión. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. El solo hecho de considerarse un alborotador del pueblo bastaba para que lo castigaran. Los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. ¡Cómo menospreciaban los romanos a los reyes judíos! Pilato estaba frustrado. «¿De dónde eres tú? ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen?». «No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba», le contestó Jesús. Desde entonces, dice Juan, Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero ahora el acusado era él. «Si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador», gritaban los judíos. «Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo». Enemistarse con el emperador romano era lo que menos le convenía a Pilato, así que volvió a sentarse en el tribunal y apeló una vez más al pueblo. ¿Acaso voy a crucificar a su rey? «No tenemos más rey que el emperador romano», contestaron. Entonces Pilato entregó a Jesús para que lo crucificaran. La muerte de Jesús no se debió a un trágico error, sino al plan de Dios. Y cuando Juan describe la crucifixión, dice enfáticamente que Jesús, en efecto, murió en la cruz y que Él es testigo ocular de ese hecho. La última parte de Juan 19 describe la sepultura de Jesús por José de Arimatea, pero José no estaba solo. Lo acompañaba un fariseo conocido, incluso por Jesús mismo, Nicodemo. Este llegó con una gran cantidad de especias aromáticas muy costosas. Era una generosa muestra de su devoción por Jesús, a quien admiraba mucho.
El domingo muy de mañana, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Juan capítulo 20, versículo 2. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó. Entonces llegó Pedro y entró en el sepulcro, seguido por el otro discípulo. Vieron allí las vendas y el sudario enrollado en un lugar aparte. Juan describe la escena con lujo de detalles. Una semana más tarde estaban reunidos los discípulos, pero como temían la persecución, las puertas estaban cerradas. Jesús entró de todos modos y poniéndose en medio de ellos los saludó. «La paz sea con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe». La respuesta de Tomás, registrada por Juan, nos remonta a la divinidad de Jesús proclamada en el capítulo 1. Tomás exclamó: «Señor mío y Dios mío». Y luego Juan comenta al respecto en el versículo 30. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Para Juan, la resurrección de Jesús es tan asombrosa que exige una respuesta de parte de sus lectores. Estas cosas se han escrito para que ustedes crean, y el resultado de creer es que en su nombre tengan vida. Jesucristo no fue mártir de una causa perdida y en definitiva no es un cadáver descompuesto ni un montón de huesos blanqueados. Él vino del Padre y volvió al Padre. Sí, el Evangelio según Juan es un libro asombroso y único en su género. Léalo usted mismo, pero no se detenga ahí. Reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador y disfrute de vida en su nombre.